Bueno, hola a todos y todas. Vamos a ver hoy la lección de operaciones con segmentos y ángulos. En primer lugar vamos a ver la suma de dos segmentos y la resta. Nos trazamos una recta, cogemos el compás y cogemos con el compás la longitud del primer segmento, el segmento A, ya que vamos a sumar el A más el B. Y lo colocamos en la recta que habíamos dibujado. A continuación, copiamos el segmento B. Abrimos el compás con la dimensión de este segmento y lo situamos a continuación. Este sería el A, este el B. Por tanto, la suma la tenemos aquí. Vale. A continuación la resta la comenzamos igual. Dibujamos una recta. Inicio. Como vamos a restar B menos A, primero cogemos la longitud de B y copiamos el segmento. A continuación cogemos la de A y como lo vamos a restar, no lo vamos a poner a continuación del B, sino que pincharemos en el extremo y lo restaremos hacia el interior. ¿Sí? De forma que aquí tendríamos el B, del A, perdón. Este sería el A. Toda esta longitud era el B. Y por tanto, B menos A, ¿qué será? Pues esta parte de aquí. Vale. ¿Cómo dividir en partes iguales? Para dividir en partes iguales vamos a utilizar el teorema de Tales. Por ejemplo, este segmento de aquí lo vamos a dividir en 5 partes iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al extremo, cogemos la regla y medimos 5 partes iguales en una semirrecta que saldrá desde el extremo. ¿Sí? En este caso vamos a poner 5 partes de 1 centímetro, pero puede ser de 1 centímetro, de medio, de 2, lo que sea, y siempre que sean iguales. Entonces, vamos a marcar 5 partes iguales. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 partes iguales. Y el extremo lo unimos con el extremo del segmento que vamos a dividir. ¿Sí? Ahora cogemos la escuadra y el cartabón. Y vamos a trazar paralelas. Y así tendremos dividido nuestro segmento en 5 partes iguales. Vale. Para multiplicar un segmento por un número fraccionario,
lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Este es nuestro segmento. Lo tenemos que multiplicar por 3 y dividir entre 7. Es decir, en primer lugar, multiplicaremos por 3, que es igual que la suma de segmentos m más m más m. Entonces nos dibujamos una recta un poquito más larga. Cogemos el compás, cogemos la dimensión de m y la copiamos 3 veces. Aquí tenemos m por 3. ¿Qué hacemos seguidamente? Pues dividir este segmento en 7 partes iguales, contales. Dibujamos una recta auxiliar, dividida en 7 partes iguales, como hemos hecho antes. Extremo con extremo. Y vamos a hacer paralelas, ¿vale? Las voy a hacer directamente con esta. Entonces, ¿cuál sería la solución? Un trocito de estos sería m por 3 partido 7. Vale, vamos a pasar a ángulos. ¿Cómo sumamos y restamos ángulos? Pues alfa más beta. Primero, copiamos el ángulo alfa. Este va a ser el extremo V, el vértice. Vamos a hacerle una resta también y ya lo tenemos. Aquí tendríamos V. Y procedemos a copiar el ángulo alfa. ¿Cómo copiamos ángulo? Primero pinchamos en el vértice y hacemos un arco. Sin variar esta dimensión, nos vamos a nuestro vértice, donde vamos a realizar la copia del ángulo, y hacemos el mismo arco. Aquí tendríamos el punto 1 y 2. 1 es este. Cogemos con el compás la dimensión desde 1 hasta 2. Y copiamos el ángulo. Aquí tendríamos 2 y tendríamos nuestro ángulo alfa. Copiar. A continuación vamos a copiar el beta, ya que suma. Arco. Hemos aprovechado la misma apertura. Aquí tendríamos 3 y 4. Cogemos la distancia de 3 hasta 4 y la copiamos a continuación. Esta
Este punto sería el 3, este punto sería el 4 y aquí tendríamos la suma de nuestros ángulos. Todo esto sería alfa más beta. ¿Cómo hacemos la resta? Pues igual. Copiamos alfa. De 1 hasta 2. Pinchamos en 1. Tenemos 2. Aquí tenemos copiado nuestro ángulo alfa. Y el beta, en lugar de ponerlo a continuación, como hemos hecho en la suma, pinchamos en 2 y hacia adentro, hacia abajo. Entonces tendríamos alfa, beta y por tanto alfa menos beta sería este ángulo de aquí. Muy bien. Ahora, la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? La bisectriz es la recta que va a unir, o sea, que va a dividir el ángulo en dos ángulos iguales. ¿Cómo se realiza esta división? Pues pinchamos en V, en el vértice del ángulo, y hacemos un arco. ¿Veis que el arco corta en 2 puntos? 1 y 2 al ángulo. Las dos ramas del ángulo. Entonces vamos a pinchar aquí un arco y con la misma apertura pinchamos el otro punto y un arco. Trazamos y unimos V con el punto cruce de los dos arcos. Y ahí tenemos la división del ángulo en dos partes iguales. ¿Que lo queremos dividir en 4 partes iguales? Pues cada división, cada parte la volvemos a dividir y hacemos el mismo procedimiento. En el caso de tener un ángulo del que desconocemos su vértice, tenemos las dos ramas del ángulo pero no tenemos el vértice, se procede de la siguiente forma. Trazamos una recta auxiliar, cualquiera, y vamos a hallar la bisectriz de cada uno de los 4 ángulos que ha generado esta recta. Arco, pinchamos en los dos puntos y dos arcos. Pinchamos en los dos cortes y arco. Ya tenemos estas dos bisectrices. Vale. Ahora, bisectrices de los dos ángulos de abajo. Procedemos igual. Pinchamos, arco, primer ángulo, corta aquí, pinchamos en uno, arco, pinchamos en el otro, punto de corte y arco. Aquí tendríamos la otra bisectriz.
por último nos falta este. Pinchamos, arco, pinchamos, arco. Y tenemos la bisectriz que nos faltaba. Vale. En el corte de bisectrices tenemos una bisectriz, otra bisectriz, se cortan en este punto. Esta bisectriz se cortan en este punto. Si unimos estos dos puntos, tenemos la bisectriz del ángulo del que desconocíamos el vértice, que sería esta de aquí. Y por último, los ángulos construibles con regla y compás. Vale, primero vamos a aprender a construir un ángulo de 60 grados. ¿Cómo construimos un ángulo de 60 grados? Pues al final es como si construyéramos un triángulo equilátero. ¿Vale? Si tenemos un triángulo equilátero, como la suma de los ángulos miden 180 grados, cada ángulo medirá 60. ¿Vale? Entonces, para construir un ángulo de 60, lo que hacemos es pinchar en el vértice, abrimos el compás, da igual la longitud, ¿vale? Así por ejemplo, y hacemos un arco. En este corte pinchamos hasta V y hacemos otro arco. Por tanto, si ahora unimos el punto cruce de los dos arcos con el vértice, aquí tendríamos los 60 grados. El de 30, ¿cómo lo construimos? Pues muy sencillo si sabemos la bisectriz, hacer la bisectriz. 30 es la mitad de 60, por tanto, si ya tenemos construido el ángulo de 60, solo tenemos que hacer la bisectriz de este ángulo y tendremos el de 30. Vamos a aprovechar que ya tenemos este arco sería como este de aquí, y entonces vamos a pinchar en los dos puntos en los que corta. Entonces pinchamos en uno, hacemos un arco, pinchamos en el otro, hacemos otro arco con la misma dimensión, y si unimos con el cruce, aquí tendríamos el ángulo de 30 grados. Para los ángulos de 90 y 15. Bueno. ¿Cómo hacemos el ángulo de 90? El ángulo de 90 es como trazar la perpendicular a la recta que hemos dibujado por V, que es un extremo. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Abrimos el compás, una apertura aleatoria, hacemos un arco, pinchamos en el cruce, arco, como si hiciéramos uno de 60. Ahora pinchamos en este cruce de arcos y pinchamos en este. Y aquí tendremos la perpendicular a la recta.
Vale, ya tenemos los 90 grados. ¿Cómo vamos a obtener el de 15 grados? Bueno, 15 grados pues a ver, se puede obtener de distintas maneras. Podríamos haberlo obtenido aquí, ya que 15 es la mitad de 30. Podemos obtenerlo a partir de aquí también. O sea, al final las formas son diversas. ¿Vale? Vamos a, por ejemplo, a obtener ahora el de 45, que sería la mitad de 90. ¿Vale? Ahí tendríamos el de 45 grados. El de 15, pues aquí tendríamos el de 60 a partir del arco inicial que hemos trazado. Por tanto, si ahí tenemos el de 60, con el mismo procedimiento anterior, arco, arco, tendríamos el de 30. Este sería 30. Este sería 60. Y el de 15, pues la mitad del de 30. Lo podríamos haber hecho también en el anterior. Y aquí tendríamos el de 15. Le vamos a añadir aquí también el de 45 grados. Y bueno, es todo. Hasta luego.